Hola a todos. Bueno, en este pequeño video vamos a ver un poco de cómo se formaliza lo que es la derivada parcial y el concepto económico de ceteris paribus. Es decir, vamos a mirar como tal también ambos conceptos y por supuesto la relación que hay o que existe entre estos. Bueno, ¿qué es el ceteris paribus? Es importante considerar que tenemos siempre un origen y un significado. Por supuesto, este concepto va a tener una aplicación a la economía y vamos a ver lo que es como la simplificación de su análisis para entenderlo de forma muchísimo más clara. O sea, el origen y el significado, sabemos que en locución latina, que significa todo lo demás permanece constante o siendo iguales las demás cosas. Y esto, bueno, es una herramienta conceptual que es fundamental en el análisis científico o en el análisis económico también específicamente, que es mayormente utilizado en este ámbito. Y bueno, aquí viene lo que es la parte de la aplicación en la economía. Esto en economía permite analizar el efecto específico de una variable sobre otra, aislando como el impacto al mantener constante todas las demás variables posibles o todo el resto de elementos que pueden presentarse en un universo. Y esa simplificación de ese análisis va a ser siempre como fundamental para poder simplificar todo eso que comprende esos sistemas complejos con múltiples variables interrelacionadas entre sí. Y va a ser posible, por supuesto, lo que es el estudio de las relaciones causales, lo que es causa y efecto. Tenemos ahora lo que es el ceteris paribus, un ejemplo económico clásico. Consideramos primero, por supuesto, como podemos ver en esta pequeña ilustración, la curva de demanda, que es uno de los pilares, por supuesto, de la microeconomía. Acá vemos que si el precio de un bien sube, la cantidad demandada de ese bien generalmente va a bajar y siempre y cuando se aplique la condición de ceteris paribus, que todo lo demás permanezca constante. Así debería ser en teoría el comportamiento. Y bueno, esto implica que otros factores cruciales como el ingreso del consumidor, por ejemplo, sus gustos, sus preferencias o los precios de bienes sustitutos y complementarios, van a permanecer constantes. Esto es el resto que en teoría va a permanecer constante y va a hacer que a medida que sube un precio va a disminuir la cantidad demandada de X o determinado bien. Entonces, sin esta suposición de ceteris paribus, sería como prácticamente imposible aislar y cuantificar el efecto directo del precio sobre la demanda de determinado bien o del bien o servicio, ya que por supuesto que cualquier cambio va a poder atribuirse a múltiples factores simultáneamente. Posteriormente, bueno, vemos la dificultad de múltiples variables. Tenemos la interconexión, la complejidad y el aislamiento. Bueno, en interconexión en la realidad económica las variables están como intrínsecamente interrelacionadas y pocas veces o rara vez cambian de forma aislada, moviéndose como a menudo de manera simultánea. Posteriormente, bueno, en complejidad, analizar como el efecto de una variable específica sin controlar las demás va a resultar en un escenario altamente complejo y confuso y va, por supuesto, a obstaculizar o a impedir a dar conclusiones más claras, más concisas. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el proceso de aislamiento, que el principio de ceteris paribus actúa como un método indispensable, infalible, poderoso, por así decirlo, porque va a aislar y va a dar a entender las relaciones causales parciales entre esas variables económicas, simplificando, por supuesto, todo lo que es el proceso de análisis. Ok, bueno, tenemos la derivada parcial. Aquí vamos a ir más que todo a los conceptos matemáticos. La derivada parcial, bueno, es una herramienta matemática que mide la tasa de un cambio instantáneo de una función multivariable respecto a una de sus variables, asumiendo que todas las demás permanecen constantes. Tenemos acá como la representación gráfica o la representación matemática, derivada de f en función de derivada de x, que es igual al límite de la variación de x cuando tiende a cero, lo que es igual a toda esta expresión entre la variación de x. Entonces, formalmente para una función con múltiples variables como f de x, eh, variación de x, f de y, f de z, esa función que hemos representada en la parte superior de la fracción, la derivada parcial respecto a x se define como es eso que estamos viendo allí. Entonces va a ser crucial notar que en esta formulación las variables
X, Y, Z como tal se tratan como constantes. Y lo que representa la esencia del concepto de ceteris paribus es un contexto más matemático como tal. La derivada parcial como la formalización del ceteris paribus. Aquí, bueno, la derivada parcial no es solo una herramienta matemática, es por supuesto la expresión precisa y cuantitativa del principio de ceteris paribus. Tenemos por supuesto lo que es la expresión matemática, los principios alineados y cómo se cuantifica. Entonces, matemáticamente el cambio de f cuando solo cambia x, manteniendo las demás variables constantes, específicamente los principios alineados, esto va a coincidir como tal exactamente con el principio de ceteris paribus, aplicando una de las funciones multivariables, o sea, reflejando su naturaleza de aislamiento analítico. Y la cuantificación nos va a permitir cuantificar de manera precisa el efecto marginal de una única variable económica específica sobre la función objetivo. Tenemos ahora como un ejemplo básico aplicado a la función de demanda. Se considera una función de demanda simplificada donde la cantidad demandada, representada por la letra Q, de un bien va a depender de su precio, evidentemente, representada por P. Y el ingreso de los consumidores, que bueno, que vemos que aquí ingreso es igual a la cantidad, igual a la función del precio y el ingreso. Y tenemos la derivada de cantidades en función del precio también. O sea, si deseamos como tal entender cómo un cambio en el precio va a afectar la demanda sin que el ingreso confunda en análisis, vamos a calcular como tal esa derivada parcial, que es una derivada parcial de Q con respecto a P, que es como lo estamos viendo representados acá. Entonces, esta derivada parcial mide cómo cambia la demanda si solo varía el precio, mientras que el ingreso se mantiene constante, ceteris paribus. Entonces, de esta manera, vamos a poder como analizar el efecto directo y puro del precio sin que las fluctuaciones en el ingreso distorsionen como nuestra comprensión, por así decirlo. Visualizamos ahora lo que son las gráficas. Bueno, la visualización de las derivadas parciales ayuda a comprender mejor el concepto de ceteris paribus. Acá tenemos una gráfica en 2 dimensiones y una representación gráfica en 3 dimensiones. O sea, esta primera, la gráfica de 2 dimensiones, es un gráfico bidimensional, o sea, como una curva de demanda tradicional con los ejes de cantidades y precios. La pendiente en cualquier punto representa la derivada parcial, que sabemos que es la derivada de Q en función de derivada de precios. Y específicamente como tal, esta pendiente refleja directamente el efecto de ceteris paribus, que el cambio en cantidades de un cambio en el precio, asumiendo que todas las demás variables no representadas en los ejes como el ingreso permanecen constantes, por así decirlo. Y ahora en la representación de 3 dimensiones o en 3D, esto es ya un espacio tridimensional, y bueno, la función económica sería una superficie, la derivada parcial es la pendiente de esa superficie a lo largo de la dirección de una variable específica, y esto se va a lograr o esto va a ser posible manteniendo por supuesto las otras variables fijas en un punto específico, creando un corte de la superficie que muestra el efecto ceteris paribus de esa única variable, que se puede ver representado allí como en esa flechita que está allí en la parte semicentral, se puede decir. Bueno, tenemos importancias, por supuesto, y limitaciones. Tenemos construcción de modelos, el ceteris paribus y las derivadas parciales son herramientas indispensables como para construir modelos económicos claros y manejables y que sean entendibles, permitiendo como aislar esas relaciones causales de las cuales ya hemos conversado previamente. Tenemos un análisis complementario, por ello los modelos teóricos deben ser como complementados con un análisis empírico riguroso y poder considerar como esas interacciones complejas que ocurren en la economía real para una comprensión mucho más amplia, más completa. Y la realidad económica compleja, que sin embargo en la realidad las variables raras veces como que permanecen estáticas, múltiples factores pueden cambiar simultáneamente o a la misma vez, y esta situación de ceteris paribus pasaría a llamarse situación de ceteris non paribus, cambiaría como tal ese concepto. Y bueno, finalmente concluimos que la derivada parcial es la formalización matemática esencial del concepto económico de ceteris paribus,
proporcionando un puente como crucial entre la teoría económica y el análisis cuantitativo. Entonces acá podemos ver que existe una cuantificación del efecto marginal, que es cuando esa derivada parcial permite cuantificar el efecto marginal de una variable específica, manteniendo todas las demás constantes. Esto va a emular lo que es el escenario de ceteris paribus. Tenemos ahora una clave para el análisis económico, que esta herramienta matemática es fundamental para entender esas relaciones causales en economía y para la construcción de modelos predictivos y explicativos que sean formidables, que sean robustos. Y bueno, finalmente la mejora de toma de decisiones, que nos permite comprender esta formalización, mejorando significativamente el análisis económico y facilitando la toma de decisiones basadas en modelos rigurosos y bien fundamentados.